escapar de la catedral, para Escobar solo quedaba la clandestinidad. Comenzaba el ocaso y una persecución donde logró unir al gobierno, a los paramilitares y a otros carteles de drogas. Entonces, si la guerra continúa, si la guerrilla sigue volándose el país y el gobierno sigue entregando a la nación, ¿cómo vamos a pretender quedarnos quietos? Escobar tenía a todos en su contra, pero Colombia era un verdadero descontrol. ¿Me contás dónde se había planeado esa logística para poder escapar en el último tiempo de la clandestinidad, donde no había dinero, donde no había casi ni gente que lo acompañara a tu padre, para poder tener todos los días una casa diferente, un departamento, una finca, en cada departamento, en los subsuelos, siempre un auto preparado, con la llave lista, con el tanque lleno de combustible? ¿Cómo se puede armar una logística para escapar una sola persona o una familia por todo un país y que no los encuentren? Con mucho dinero y mucho amor, porque mi padre no solamente dinero le daba a la gente, le daba mucho amor, mucha contención y mucho cariño. Mandaba a matar a muchos otros, no hay duda de eso, pero al pueblo lo ayudó mucho, a la gente humilde, y gozaba del cariño y de los favores que toda esa gente le quería hacer, porque lo admiraban y lo querían mucho. El escritor García Márquez dijo alguna vez que se sentía orgulloso de la capacidad que tenía lo que se llama la mafia colombiana para haberse apoderado de los Estados Unidos, porque era una muestra de la astucia de que era capaz el pueblo colombiano. Yo respeto mucho los conceptos del escritor García Márquez. Pero ese vértigo, esa velocidad, terminó. Escobar, con 44 años, parecía haber vivido muchas vidas. Los que lo rodearon también vivieron tantos años como kilómetros recorridos. ¿Crees que fue un hombre que falleció a los 40, lo mataron a los 44 años y parecía una persona de una vida de más de 80? Se suicidó a los 44. ¿Cuántos años vivió hasta acá, Sebastián? ¿Cuántos he vivido yo? Sí, ¿cuántos sentís que viviste vos? Si Pablo Emilio tuvo una vida casi de 80, ¿cuántos lleva casi vividos Sebastián? Pues a mí, cuando me hablan de la edad, yo más bien pregunto por los kilómetros, no por los años, porque evidentemente los años a veces te hacen, no son un factor de medición fidedigno de acuerdo al nivel de la experiencia que puedes adquirir. Cuando la vida te somete a tantas presiones y a historias tan intensas a tan tempranas edades, de pronto sientes que puedes llevar adentro unos años más de los que dice tu documento. ¿Tu padre se suicidó? No tengas duda de eso. Lo digo yo, pero además lo aseguran los forenses, que fueron obligados a cambiar el informe por amenazas. Hay 3 impactos: en el hombro, en una pierna. En el muslo izquierdo, que ese impacto, si cotejas las fotos, no existe. Pero no se ve ese impacto. No se ve. Un disparo de fusil, cuyo orificio de salida tiene 3 centímetros de diámetro, debería de verse reflejado en las fotos del tejado, donde está el cuerpo de mi padre tirado, y no está. Ahí hay la primera evidencia que hay una alteración de ese documento. Con Pablo no cayó ni narcotráfico, ni mafioso ninguno. Se repite aquí en Colombia la historia de Cristo. ¿Él averiguaba de qué manera uno debía pegarse un tiro para no quedar vivo? Lo consultaba con médicos para saber exactamente dónde se lo tenía que pegar para quedar bien muerto. A las 5 de la tarde hay una rueda de prensa en la Escuela de Carolina. Ay, bueno, no me molesta, que estamos mirando a ver si es verdad o no es mentira lo de mi papá. La policía acaba de dar un dictamen ya, una información oficial. Puta vida. No, nosotros no queremos hablar en este momento. Pero si el que lo mató lo pueda matar a todos los hijueputas, yo solo los mato en malparidos. Cuando muere tu padre se tienen que rearmar. En ese momento, el día 2 de diciembre, vos haces unas declaraciones en donde jurás venganza por la muerte de tu padre. Al poco tiempo te desdecís. 10 minutos después. 10 minutos después, es como que bajás todos los decibeles y el relato
En realidad no se trata de haberlos bajado, sino que cuando empecé a consolidar en mi pensamiento la forma como iba a llevar a cabo esas amenazas, me di cuenta que me estaba pareciendo tremendamente a mi padre, a esa persona que yo criticaba, a esa persona que yo lo cuestionaba por su violencia y por su proceder irracional contra la población. Ahí me di cuenta que me estaba por empezar a parecerme demasiado y claramente puse pie en el freno y me detuve a pensar que era el camino equivocado y que me estaba por convertir en aquella persona que yo más criticaba en vida, ¿no? Ese momento de amarlo. Sí, ese momento de racionalidad te dio miedo. Claro que sí, porque ahí me di cuenta en lo que me podía convertir en Pablo Escobar 2.0. ¿Y eso es lo que creían desde el cartel de Cali? Claro que sí, era lo que creía el país entero y lo que todavía les cuesta no creer. La muerte de Escobar no fue el final de la pesadilla de la familia. Ahora comenzaba la negociación con los otros grupos narcos que pretendían una indemnización por lo invertido para cazar al dueño de la hacienda Nápoles. Después que tu madre se va de la primera reunión o de la segunda reunión con los capos narcos y los capos narcos dicen, bueno, la primera cuenta que hacemos acerca de lo que nos están debiendo es 120, 130 millones de dólares. ¿Cómo hicieron para poder hacer frente a todo eso? Porque ustedes tenían muchos bienes raíces, inmuebles, pero no había dinero, no había liquidez. De hecho, que se cree que muchos de los secuestros extorsivos que llevaba adelante tu padre tenía que ver con eso, con que estaba faltando dinero. No, no es que lo creas, esa es la total verdad. Él empezó a secuestrar gente para quitarle dinero porque no tenía dinero. No lo hacía por diversión. Lo hacía por necesidad de cumplir con sus expectativas de vida y en su contexto. No era que estuviera aguantando hambre, lo hacía porque lo quería hacer y utilizó su poder militar para secuestrar gente y quitarle dinero. Y en ese momento lo que hicimos fue entregarle la totalidad de los bienes. Ellos, como eran además de sus enemigos, fueron sus grandes amigos en el pasado. Se criaron juntos y mi padre los ayudó a hacerse millonarios. Les quedaba bastante más fácil. No había que explicarles como a ti o a cualquier persona que no estaban metidos en el medio cuál era el interín de todos esos. Ellos habían hecho la fortuna juntos, sabían dónde estaban y dónde no, sabían lo que había y lo que no había, conocían a mi padre al detalle. ¿Más que ustedes? Mucho más, en algunas partes sí, más que nosotros, así que no había... Digo acerca de lo que tenían. Sí, acerca de lo que teníamos, exactamente. Entonces habían hecho hasta negocios juntos, tenían propiedades en conjunto, sabían lo que era de mi papá y lo que no. La consigna era sencilla, si no entregas todo, aunque sea una moneda que escondas, te matamos. Pero decía, ellos tenían incluso conocimientos que ustedes no conocían. De hecho, hay una hacienda que ustedes no conocían en donde había 100.000 hectáreas y ustedes no sabían de la existencia. No teníamos ni idea, exactamente. De hecho, hasta lo relato en el libro, yo pensaba que alguien se había equivocado al escribir el número de hectáreas que habían, pensaba que era, yo dije, que había un error, como mucho 10.000, que me parecía una exageración porque Nápoles tenía 3.000 ya, y ya era bastante grande. Ahora 100.000 hectáreas es como una provincia, me imagino yo. Claro, Sebastián, entras a la reunión, en la cuarta reunión entras vos, en donde tenés que ir a hacer frente a lo que esta gente quería, porque no solo quería dinero, no solo quería bienes, quería mi vida. Quería tu vida. Ellos estaban convencidos que vos eras quien iba a seguir con lo que hasta ese momento había sido la historia de Pablo Escobar. Ellos estaban convencidos. ¿Vos en algún momento lo creíste? ¿Te pasó por dentro que pensar que vos también ibas a seguir el camino de tu padre? En los 10 minutos que duraron mis amenazas como vigentes, sí. Ese momento nada más. Esos 10 minutos. Probablemente habría durado 30 segundos intentándolo, eso sí es una parte que no la sabemos, pero ahí tuve esa sensación y no me gustó nada. En medio de las amenazas, la sorpresa fue mayor cuando en una reunión encontraron a los capos narcos con el resto de la familia Escobar. No tenían nada que estar haciendo ahí, nos habían negado todo contacto durante toda la vida con ellos y nos encontramos con esa triste realidad de que era una traición para nosotros, evidente por el nivel de confianza que se notaba a leguas que tenían entre las partes. No se trataban como enemigos, se trataban como amigos. Si yo pienso a partir del relato del libro que
paramilitares, los pepes, que eran los perseguidos por Pablo Escobar, la justicia, los policías, los militares, fueron los que encontraron a Pablo Escobar. Hay momentos en donde dudo, porque creo que me parece que el que abrió alguna ventana para decir es por acá, tiene que ver con la familia Escobar. ¿Y cuál es tu duda? Ninguna. Creo que es eso. De hecho... Hay cosas que ellos no pueden explicar. ¿Por qué los únicos familiares que fueron obligados al exilio y al ostracismo fuimos su señora y sus 2 hijos? ¿Ustedes estaban escapando y tus tías y tu abuela estaban en Nueva York? ¿Quién les dio las visas para ir a Nueva York 6 meses después, cuando yo llevo 23 años sin visas? ¿Por qué no se tuvieron que cambiar la identidad ni irse de Colombia expulsados por la vía de la fuerza como fuimos nosotros, expulsados así? Si se supone que eran tan amorosos y tan queridos y tan fieles y leales a Pablo Escobar. ¿Por qué se nos juzgó diferente a toda su familia verdadera, que éramos su esposa y sus hijos, y no a ellos, que eran los que los habían entregado? Está muy claro, eso no se puede tapar el sol con las manos. Ellos lo negarán, pero esas son evidencias irrefutables. Sin ser recibidos en ningún país, llegaron a Mozambique, de donde también deciden huir. Argentina fue el destino final. Antes de llegar a la Argentina, ¿conocías de la Argentina que Gardel había muerto en Medellín? Y que menos mal murió antes de que mi papá esté vivo por ahí, porque le habrían dicho que mi papá mató a Gardel. Pero antes de llegar a la Argentina, más allá de lo que estás contando, lo de Gardel, que murió en Medellín, el 5-0 que vieron juntos con mi padre, nunca lo olvido. Argentina-Colombia, el 5-0 en cancha de River. La carta en donde tu padre te comenta, vos estando en Italia, en el Mundial 90, en donde tu padre te comenta el hecho de lo que había sucedido con el presidente argentino, que había echado a su esposa y a los hijos de la casa presidencial. Sí, de cómo me llamó mucho la atención encontrar una referencia de mi padre directa sobre la actitud del presidente Menem en ese entonces, comparándolo no por cuestiones políticas, sino por cómo se manejaba desde el poder los vínculos familiares, y cuán orgulloso estaba mi padre de la manera como venía manejándolos con su esposa y sus hijos, porque el poder no se le había subido a la cabeza en el manejo de esas relaciones. Y él entró en esa serie de comparaciones entre lo que sucedía al interior de la familia Menem versus lo que venía sucediendo en nuestra familia, que él valoraba muchísimo más porque lo consideraba mejor y más digno.